Muy buenas tardes, Bahía Blanca, ¿cómo están? Empezamos, acá les habla Mariano. Paola no pudo estar hoy porque está en una misión secreta de trabajo que ya nos vendrá a decir, pero sí estamos muy bien acompañados con una docente del Departamento de Economía, una becaria del CONICET, del IES, del Instituto de Investigaciones de Economía y Sociales, sí, Sociales, ya me olvido Sociales del Sur. del propio instituto que les mandamos un saludo, que están escuchando, están del otro lado. Y es Lucía Díaz. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Todo bien? Buenas tardes, Mariano, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y bueno, también una colega No, hemos trabajado juntos en alguna cátedra en allá alguna en que otra Sociología. de sociología urbana, que también le mandamos un saludo a todos. Y tenemos para hablar un montón de temas porque Lucía es economista. Así que en este programa nos encanta hablar mucho de economía y de la actualidad, pero también hubo una noticia la semana pasada que decíamos de un candidato presidencial que proponía privatizar el CONICET y demás. Y entonces eso nos tocó el orgullo, decir, ¿qué se hace en el CONICET? Porque tal vez él no sabía o no quieren saber qué actividades es, qué se investiga. Bueno, se investiga de todo. Él comparaba el CONICET con la NASA, decía que la NASA tenía menos empleados, pero en realidad la NASA se dedica al espacio y a nadie se le ocurriría privatizar eso. Es la insignia de Estados Unidos, de la carrera espacial, que es tan importante y que es pública la NASA. Entonces el CONICET es público y tiene muchísimos ámbitos de investigación, y uno de esos es la economía. Y el IES se dedica a estudiar la economía y también en los estudios sociales. Y ahí vos, Lucía, estudiás y ¿qué haces ahí? Bueno, particularmente, digamos, cada investigador y cada becario por lo general suele estar dentro de un grupo de investigación agrupado en alguna temática en particular, que por lo general también es interdisciplinario y eso es lo interesante, ¿sí? No es solamente de economía. Eh, en mi caso estamos con unos trabajos acerca de, lo podemos englobar en este paradigma que se conoce como gobierno abierto, gobierno electrónico, donde lo que investigamos es esa relación entre el gobierno y la ciudadanía. Esto surge a partir del 2009-2011 con un memorándum que hizo por allá en esos años Obama, donde busca esto, ¿no? Bajo tres pilares, que es la transparencia, digamos, desde el gobierno ser transparente con los datos y datos abiertos. Participación, digamos, que la ciudadanía pueda involucrarse en la política y en tomar decisiones y en pensar juntos hacia dónde encarar las distintas acciones políticas. Y la colaboración, que sería como venir a cerrar esa otra parte, ¿no? Y ahí Obama en Estados Unidos, ¿cómo se comunicaban? ¿En forma digital? ¿Es? Claro, digamos, gobierno abierto es como un paradigma un poco más grande que incluye las cuestiones electrónicas y digitales, que es el concepto de gobierno electrónico. Uno de los mecanismos para hacer gobierno abierto es a través de, digamos, redes sociales, aplicaciones, ¿sí? Es como acercar aún más a la ciudadanía. Y esto obviamente tuvo un gran impulso con la pandemia y con las nuevas aplicaciones y hoy en día todo pasa por ahí, digamos, o gran parte de las cuestiones de la comunicación pasa por Claro, ahí. por internet. Uh-huh. Y en el caso que estudian ustedes, la Municipalidad de Bahía Blanca. Claro, nosotros lo que tratamos de analizar, en particular de Bahía Blanca, pero digamos, cómo en la escala municipal, local, ¿sí? Cómo, y que se suele ver como que es la escala donde más cercanía puede tener la ciudadanía con el gobierno, ¿no? Claro, el gobierno local es el más El más cercano. cercano y el que puede tener una más relación en cuanto a poder participar en ciertas cuestiones. Y está bueno porque vos en otra nota como contabas que el tema de la democracia significa eso, que no es que la democracia votar cada 2 años, sino que el gobierno consulte también a la gente, que de alguna forma se llegue, porque la democracia no es eso solamente en la Constitución. Y acá el gobierno abierto me hace acordar a un caso, no sé si recordás del el parque Sí, fue muy Campaña del polémico. Desierto, donde proponían modificarle el nombre porque consideraban que Campaña del Desierto hace alusión a una etapa del Estado donde hubo un genocidio de los pueblos originarios, que los corrieron, y que hubo también un avance y en el contexto histórico de fines del siglo XIX. Entonces propusieron una votación. La votación, los resultados que arrojaron fue cambiarle el nombre a Julio Argentino Roca, que de alguna forma
reivindicaba también la campaña del desierto. Y uno no sabe si es que eso es lo que realmente piensa la mayoría de los bahienses, o eso es lo que solamente los que participaron de esa forma, o los que participaron formaban parte del gobierno. Es decir, a mí me pasó cuando estuve en la municipalidad que muchos de los que participan dentro de la municipalidad trabajan ahí. Ujú. Y son gente que es llevada políticamente, que cuando cambian las autoridades cambia. Entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿Qué reflexión tenés? Bueno, eso fue muy polémico y al final no fue, digamos, fue consultivo, pero quedó en la nada y eso también terminó desalentando la futura participación, ¿no? Yo como ciudadano, si pasan este tipo de cosas, no tenés incentivo a volver a participar, supongamos en una votación sencilla de cómo se va a denominar un parque, ¿no? Ni que hablar, o sea, menos, a lo que voy es que la conclusión que saco de esto, no sé bien qué fue lo que pasó, cómo se llegó, digamos, pero sí, digamos, veo las consecuencias. Evidentemente, digamos, esto desincentiva por donde lo mires a seguir participando. Claro. Digamos, no, no, no era por ahí, digamos. Si bien, digamos, está bueno, como iniciativa estuvo bueno, me parece que no fue, digamos, de la mejor manera. Y además fue me acuerdo que fue en plena pandemia Sí, también. bueno, que vino Expert a inaugurarlo, como quedó en la nada, vino Es Expert en campaña a como, inaugurar el Parque Julio Argentino Roca, que en realidad se sigue llamando Campaña del es Desierto. cierto. Entonces, digamos, Bahía Blanca es pionera en el gobierno abierto y siempre los índices de datos abiertos y transparencia es casi número uno. Bueno, en los últimos 2 años lo fue a nivel nacional. Pero lo que estoy analizando gracias a esta beca, digamos, a este trabajo de investigación, bueno, si bien, digamos, Bahía Blanca tiene esta disponibilidad de datos y de transparencia y demás, lo que está fallando es la pata de participación. Y creo que es fundamental, digamos, porque si los ciudadanos no nos, digamos, hacemos como parte de todo esto, digamos, no tiene sentido. O sea, ¿para qué voy a seguir abriendo más los datos si la gente no los consulta o no los utiliza? O solamente los utilizan cierto porcentaje de la población muy reducido para una cuestión particular. Sí, a mí me pasa que cuando veo, a veces pasa cuando los gobiernos se repiten, el segundo gobierno generalmente viene con más fuerza y hace lo que quiere y después no continúan porque no lo votan porque la gente está en contra. Por ejemplo, hay un caso específico, esto también lo estudiamos en la cátedra de Sociología Urbana, la destrucción de la Plaza Pellegrini, de Moreno al Uh -huh. 800, donde la plaza se destruyó literalmente, está destruida, solamente quedaron los árboles en pie algunos y van a ponerle cemento, van a contratar a otra empresa y demás, una concesión se hizo, pero de ahí es el concepto de destrucción creativa, o sea, destruyen para tener más negocios, bien sea a través de la construcción o a través de los food trucks, viste que dice también el Parque Independencia, vamos a renovarlo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a romperlo todo y vamos a poner muchos food trucks, pero eso, y eso no me cuesta a mí entender lo de la historia de Bahía Blanca, es decir, ¿está de acuerdo la gente con destruir una plaza para hacerla de nuevo? No se la consultó. No, no, no se lo consultó. Tampoco, digamos, nuestro sistema democrático hace digamos, que tengamos representantes, ¿no? Ya sea en el Consejo o en el Congreso, porque si tendríamos que consultar todas las decisiones que Claro. toman es inviable, ¿no? Pero yo creo que en estas cuestiones que son de espacios públicos, debería ser, sí. Pero bueno, también hago como ciudadana, hacemos un poco de mea culpa y decimos, bueno, ¿qué hacemos nosotros también para involucrarnos? ¿Qué incentivos tenemos? Claro, si nos movilizamos o no, porque me Exacto. acuerdo cuando quisieron hacer lo mismo con la Plaza del Sol, la Plaza Bueno, Lavalle, ahí hubo mucho más movilización. sí, los vecinos se movieron y no dejaron que se destruya la Yo creo plaza. que lo de la Plaza Pellegrini habría que haber hecho lo mismo, pero bueno. También fue en pandemia. En pandemia se aprovechó mucho. En el Ujú, Parque Independencia también se empezó sí. a romper todo el cerco perimetral que tiene más de 100 años. Que los vecinos ahí lo Ujú. disfrutaban y la salida es el asfalto y caminar. Pero bueno, Pero bueno, digamos, volviendo a lo que me preguntabas de qué investigamos, bueno, justamente la idea de estos proyectos de investigación es buscar, digamos, fuentes de datos. Nosotros a través de encuestas hemos podido, digamos, saber la opinión de un grupo, como siempre las encuestas son de una muestra, claro. eh,
y ahora estamos sacando algunos trabajos interesantes, todo que sirva para futuras medidas de política. O sea, Sí. ese es nuestro trabajo, digamos, por así decirlo. Nosotros investigamos, buscamos información, tratamos de analizarlo según, obviamente, lo que nosotros estuvimos aprendiendo en las distintas disciplinas, pero todo, digamos, conduce a que, digamos, tener datos y cosas concretas como para poder, digamos, diseñar estrategias, ¿no? Claro. De política. Eso sería como... Después vamos a tener que trabajar en conjunto con las autoridades de Exacto. turno, que no se sabe quiénes van a ser. Por primera vez está entre 3 candidatos. Es uno de los candidatos es profesor del Departamento de Sí, Economía, claro. que es Lieberman, ¿sí? Y tal vez sería más fácil o no, o más cercano, porque igualmente hay otra persona del CONICET que es el intendente de Punta Alta, que es Mariano Uset, y que también se trabaja con ellos, pero depende de quién gane. Esperemos que igualmente todos tienen esa predisposición a trabajar en conjunto, y entre otras cosas para eso sirve las se investiga en el IES y demás. Pero bueno, vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Y después volvemos a hablar de economía. Dale. Y de tu trabajo de divulgación también, porque no solamente investigás, sino también divulgás en las escuelas y es genial. Bueno, escuchamos a El Mató y volvemos pronto. Pero bueno, te vamos a preguntar de economía, como economista, donde vos también, lo que decimos de que los investigadores del CONICET, además de investigación, a veces se exige divulgación, llegar al público en común, porque las palabras que se utilizan para las investigaciones son muy técnicas y es difícil bajarlas al público en común, y es necesario para que la gente en común conozca y sepa. Y bueno, en tu caso has estado en escuela, ¿no? En alguna escuela hablando de economía, y cómo reciben los chicos. Yo creo que saben bastante más de lo que suponemos de economía. Sí, la verdad que contenta por eso, que sepan más de lo que uno creía. Sí, me llamaron de la escuela del Don Bosco, específicamente para hablar sobre convertibilidad, que este año, digamos, es un tema que se habla mucho. Está de vuelta. No se sabe. Claro, qué posibilidades habría o qué causas y consecuencias en realidad tendría. Y bueno, y fue como tratar de primero acercarles lo que fue la convertibilidad en los 90, porque son personas que no existían en ese entonces, así que tratar de situarlos ahí, ver las consecuencias y la crisis que desató ese plan, y después, bueno, debatir si efectivamente se podría o no hacer algo semejante en la actualidad. O sea, se propone la dolarización. Milei propone dolarizar. Eso ya es un paso más. Él dice que el mejor presidente de la historia fue Menem, o sea que pretende, y también las circunstancias en las que Menem accedió al poder fue una hiperinflación similar. Parece como la Argentina cíclica, todo lleva a volver al mismo ciclo, pero el problema de la dolarización es que los países que dolarizaron no son necesariamente potencias, sino que son Ecuador y son otros países que tenían crisis económica y que quedan limitados a la emisión de dólar estadounidense, ¿no? Sí, es, digamos, dolarizar, que es un paso más de la convertibilidad, no es lo mismo, no. Es ser colonia de Estados Unidos. Casi literal, digamos, porque dependemos, dejamos de tener potestad en nuestra moneda, que es el peso, y poder accionar ante cualquier efecto externo, digamos. Claro, se pierde la soberanía económica. Totalmente. Es Washington el que manda. Exacto. ¿Y la convertibilidad cómo sería? Y la convertibilidad sería, digamos, estabilizar el tipo de cambio, que ahí hay obviamente abanico de números que se manejan. En su momento se decía 7.000 pesos un dólar, ahora ya va cerca de los 10.000. Pero ¿por qué, digamos, varía esos números? Porque en realidad lo que no tenemos es dólares. Claro, ¿no? Cada vez menos dólares y valen cada vez más. Entonces el plan de convertibilidad es justamente convertir un peso por tantos dólares. O al revés, en este caso, ¿no? Tantos pesos por un dólar. A diferencia de lo que ocurría ya por los fines del 89, en los 90, hoy tenemos menos dólares todavía que en ese entonces. Pero bueno, digamos, nada de las otras cuestiones estructurales económicas cambiaron como para decir que
eso puede funcionar en el largo plazo, la convertibilidad. Sí, o sea, nosotros ya vivimos una crisis que fue una de las más preocupantes y las más profundas de la Argentina. Entonces, ¿qué cambio estructural para que eso no vuelva a suceder? O sea, nada, básicamente. Claro, aparte como decís vos, ¿Cómo digamos, la pregunta sería cómo generamos dólares? ¿Cómo generamos, digamos, este crecimiento económico que no estaría sucediendo, ¿no? en su momento tenía más industrias y tenía las empresas de servicios públicos, ¿no? Que fueron privatizados por Menem para sostener la convertibilidad, porque era un sistema que necesitaba el ingreso de dólares. Pero, digamos, el ingreso de dólares fue por poco tiempo, por pocos años, digamos, como todo. Llega un momento que se agota, necesitas salir a sacar recursos de otro lado. Y si no se cambia ni la matriz productiva, ni haya un plan económico de desarrollo, es muy difícil sostener ese tipo de plan de tipo de cambio, ¿no? A largo plazo, claro. Ujú. Bueno, y en el caso actual de la inflación, que es la contracara, o sea, Ujú. la convertibilidad da lugar a una, incluso la crisis da lugar a una deflación, los productos valían cada vez menos porque la gente no podía comprar nada Exacto. en el 99, en el 2000, pero actualmente tenemos una inflación que es la más grande desde el 91, o sea, desde que la convertibilidad, la tenemos más del 115% anual de inflación. Y ese caso también, ¿cómo se resuelve? Porque Es tampoco la gran encontramos, pregunta. el ministro de Economía tampoco te da respuestas a eso. Quizás lo que hizo Milei de decir todas las propuestas al otro día de las elecciones generó, este no sabe nada, pero tiene una propuesta, aunque sea impracticable como la dolarización, que necesita el Congreso que no lo va a tener y demás. Pero, ¿cómo se sale de la inflación? Pregunta difícil. Pregunta difícil que creo que nadie tiene la respuesta, si no ya lo hubiésemos hecho. Claro. Digamos, es muy difícil pensar que la inflación va a desaparecer de un día para el otro, eso tenemos que saberlo. Se necesitan planes, algunos obviamente los economistas son más pro plan de estabilización, pero como te digo, todos los planes y proyectos que quieran combatir la inflación, por lo general tienen que ser a muy corto plazo y siempre con un plan superior de desarrollo, o sea, un plan que suena como un montón, pero sí, evidentemente nosotros no podemos seguir dependiendo del campo o las exportaciones de productos básicos o primarios. Digamos, necesitamos generar valor agregado para que realmente, digamos, estemos poder competir con el resto del mundo y bueno, y seguir creciendo. Me parece que creo que la conclusión que les quería sacar a los alumnos cuando fui aquella vez es que es muy utópico, ¿no? Pensarlo, pero digamos, que todas las fuerzas políticas llegan a un consenso, ¿no? Y decir, bueno, independientemente de quién esté hoy en el gobierno, hay que ir por acá. O sea, hay cuestiones que no negociamos, no sé, ya sea, por ejemplo, lo que está pasando con Vaca Muerta, esto que promete que sea algo muy, digamos, fructífero para la economía. Bueno, ¿qué plan tenemos que tener? O sea, plan de Estado, plan de Claro, Argentina. ponerse de acuerdo todas las fuerzas Exacto. políticas. Y yo creo que eso haría muy bien a la democracia y a la estabilidad de muchas cuestiones, ¿no? Claro. Y previsibilidad. Sí. Creo que es eso. Después los pormenores de qué plan hago a corto plazo, bueno, dependerá de quién esté en el gobierno. Pero hay cuestiones básicas de desarrollo para el futuro, de décadas, que no se pueden dejar al azar. Claro. Me parece que es por ahí. Un gran pacto nacional. Una Es gran algo unión así. nacional. Pero bueno, es muy utópico por ahí lo que pienso, pero yo creo que es lo que se necesita. Claro, no, bueno, la perspectiva de los extremos No no sirve estará y que lo además hagamos. hace que la sociedad, obviamente, estas famosas grietas cada vez se acentúe más y se genere también un malestar social que es difícil sobrellevarlo. Es muy difícil. Claro. Sí, mi teoría es que eso genera la falta de pensar en una unión, Ujú, generan extremos como el que estamos viendo hoy en día, que la gente que el discurso extremo porque quizás se cansó de que que es le impongan algo entendible, distinto. es entendible. Eh, por eso creo que estamos en años muy, digamos, reveladores, me parece, lo que viene, ¿no? Sí, Como hacia dónde es la pregunta y cómo, y bueno. claro. O es un volver a empezar de la Argentina cíclica. Y ahora, bueno, vamos a preguntar, este es un programa de animales, Ujú. aunque no parezca, también de animales, de ciencia, de todo. Y queremos preguntarte si tenías animal de compañía, perra, o si tuviste.
tuve por muchos años, o un par de años, sí, una boxer hermosa, Ah, qué se bueno. llamaba Maya, que lamentablemente, bueno, la tuvimos que dormir hace un par de meses porque nada, tenía una enfermedad en el cerebro, Sí, así que... yo también en mi caso teníamos un boxer en la familia que también son más proclives, Ujú. esa raza en especial, cada uno tiene sus características, más allá que no decimos que no hay que comprar, sino que adoptar, pero a veces te toca y los boxers tienen una característica que son muy tiernos, muy buenos, muy compañeros. Con Bueno. los seres humanos son los mejores. A pesar de ser un perro grande con una mordida que se cierra como un No, y candado, todos fibrosos son. claro, tiene una fuerza, te tiran, pero nunca hay ninguna noticia de que atacaron a los seres humanos porque son muy buenos esos Ujú. perros. Son, Sí. tienen la cara de bueno, a veces decíamos que tenía cara de humano, de Ay, no, sí, la mirada es como que te entiendan. Vos le hablás y te entienden. con Sí, esos ojos grandotes que hermosos. sobresalen, pobres que también están expuestos, tienen entre otras, Problemas con cuando los sí, ojos. se peleaban con los gatos y el gato más malo que Sí, teníamos sí. la arañaba y le daban los ojos porque lo tienen para afuera los ojos. Y bueno, y también era súper bueno, pero con otros perros son peleadores. Y sí, sí. Se pone. Y más que esta perra no estaba acostumbrada a estar con otros perros. Y sí, era Claro. muy cabrona. Así que salía y era una dificultad. Pero sí, fue una re compañía y la historia Sí, de que la perra es muy linda. Digamos, en realidad yo no era su dueña, o sea, era mi expareja. te eligió ella a vos. Y no, digamos, cuando digamos, el proyecto en común que teníamos con ese entonces, con esa pareja, la trajo para acá a Bahía, porque no era de Bahía, era de Tres Arroyos, y enseguida pegamos onda, digamos, con la Claro. perra, y sí, yo me fui otra dueña más, digamos. Se conocieron de grandes. Sí, no, tenía ya 3, 4 Ah, años, bueno. Bien. sí, y no, fue una compañía, y más en pandemia. Yo creo que sin ella la hubiese pasado mucho peor. Claro, pues estaba Eh, sola y. sola, y era, nada, por lo menos tenía esa compañía. Claro. Así que sí, amo los perros, Sí. y sí, sí, la recuerdo muy, muy bien. Sí, Sí, súper compañeros hasta el final. Aparte se dan cuenta cuando estás enfermo, necesitas algo y se quedan más tiempo, ¿no? Así como se quedan al sí, lado tuyo, sí, algo le sí. pasa y te va a ayudar. Bueno, Lucía, muchas gracias por No, venir. gracias a vos, Mariano. Estuvo buenísimo y ya saben que se pueden contactar con el IES, las escuelas, si quieren. Ahora se viene la Semana de la Ciencia, no sé si van a Ujú. organizar algo o no, pero más allá Seguro. de eso, siempre les decimos que se acerquen a los institutos del CONICET, les escriban por redes sociales, Ujú. por lo que Que sea. ahí estamos. Y si quieren ir a alguna escuela para hablar de economía y demás, está el IES disponible y está Lucía también en la universidad y en todos lados. Bueno, vamos a escuchar a Ivonne Guzmán y volvemos con más.